9:48 de la mañana, les aviso a ustedes, los que están escuchando la radio desde las 8 de la mañana o que recién se engancharon porque saben que viene el economista. Usted dice. Yo también soy fan de Fede. Sí, lo están esperando. Sí, su grupo de fans, tal cual. Les aviso tempranito porque después llegan los mensajes a último momento. Si querés tirarle un mensaje a Fede, pregúntale ahora, porque después se va. Este es el momento. Este es el momento, porque el tipo tiene mucho laburo y tiene que ir trabajando de acá para allá. Sí. Bueno, ¿no? Sigue. Hay que tener muchos trabajos en Rosario, ¿no? Y sí, seguro. En Rosario y en todo el país, le diría yo. Recién hacíamos un comentario fuera de aire sobre el costo de la canasta. Claro, yo lo que le quería preguntar, porque nosotros abrimos el programa con el gran problema del traste, digamos, de cómo limpiamos nuestro traste. Culo le llaman a otros, vaya a saber. Vio que uno jugaba el culo sucio de chico, así que acá está permitido decir culo. Estábamos hablando del papel higiénico. Porque hablar del papel higiénico tiene que ver un poco con la economía, me parece a mí. Usted corríjame. No. ¿No? Bueno, le pregunto a usted, ¿por qué? Porque yo tengo que buscar un papel higiénico más barato, más corto, más gris, más áspero, más rugoso para llegar a fin de mes. Sí. El famoso lija. El famoso lija. Claro. Y mientras eso sucede, métale nomás. Y toca nuestro foro íntimo, tal cual. ¿Cómo volver después? Porque mientras hablamos de esto, nos achicamos con el papel higiénico, el mercado financiero celebra, hace una fiesta. ¿Cuál es ahí? ¿Qué es lo que pasa entre una cosa y la otra? Bueno, justamente eso. ¿Qué eso pasa? Mismo. Que vos tengas que comprar ese papel más rugoso. Hace que yo compre uno más blanco y más largo, más caro. En realidad que los recursos que se destinaban para que vos uses ese papel acolchonado, suave, van a ser utilizados para pagarle a nuestros acreedores, básicamente. Por eso. El mercado financiero festeja solamente cuando sabe que va a cobrar. Y en realidad el discurso ya lo vengo repitiendo hace unas cuantas semanas y se viene repitiendo en análisis de las distintas financieras, del mundo financiero en general. Sí. ¿Cómo no vamos a estar festejando si la calle aguanta? Claro. La pregunta es, ¿hasta cuándo aguanta? Creo que es una pregunta que hay que hacerse, pero básicamente lo que están diciendo es eso, es bien simple. ¿Hasta cuándo aguanta? O a ver, ¿qué se dice afuera? Este tipo le ajustó la fórmula a los jubilados, le sacó una cantidad increíble en 3 meses, lo mismo que nos está sacando a todos, pero en determinados focos mucho más, en recursos a la educación, por ejemplo, realmente ha recortado brutalmente. A la obra pública. Claro, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es nuestro umbral de dolor? Preguntábamos nosotros. Es una pregunta. A ver, yo lo que creo que hay una cosa que sí se puede marcar como... Fíjate los errores de política. A ver, yo quiero que me entiendan que me estoy metiendo en el juego del ajedrez de la política. Cómo juegan un poco, por lo menos en mi área, en lo económico. Milei anunció recesión e inflación, estanflación por un semestre. Sí. Entonces, más allá de lo brutal de lo que muestra, comunicacionalmente funciona porque el tipo está siendo certero con el diagnóstico que hizo. No está mintiendo, dice usted. A ver, lo traslado atrás. Cuestiones que hemos criticado muchísimo con Ariel y que intentando una crítica constructiva, tratando de evitar llegar hasta acá y que el Estado se haga pelota. Sí. Cuando vos decías que la inflación le iba a controlar Tombolini y lo sacabas a Tombolini para prenderlo fuego, porque Tombolini no iba a poder hacer nada respecto de la... Eso te vuelve ya nos estaba volviendo a la semana. Sí. Esas son las políticas también desde el lado de una oposición en reconstrucción total, porque realmente no se ve. Peor está quizá el PRO, pero el peronismo está como pareciera como una fase de resurgimiento totalmente diferente, o lo que veo yo, por lo menos, que creo que... Pero ese tipo de errores nos han costado demasiado caro, ¿no? Tombolini, estamos hablando de Matías Tombolini, el economista. Matías Tombolini, el ex secretario de Comercio. No lo digo por la figura de Tombolini, lo menciono porque la gente lo recuerda como secretario. Creer que la inflación lo íbamos a controlar de la Secretaría de Comercio. Lo único que hicimos fue prender fuego al funcionario, mostrar que lo que anticipábamos no se cumplía. Bien. No estoy hablando de si la política va, si el Estado puede hacer algo o no, si la inflación solamente es por emisión monetaria. Lo que estoy diciendo es que en términos comunicacionales, que fue una falencia en términos económicos fenomenal del gobierno anterior,
lo que sucedía era eso, vos anticipabas algo y a la semana se disparaba el dólar, se disparaba la inflación. Sí. Pero si acabás de sacar precios cuidados, lo que veía la población de lo que pasaba, precios cuidados, y veía que en la semana, antes de que salga el aumento, los supermercados ya aumentaban. Claro. Milei dice, vas a tener recesión con inflación y vas a sufrir un semestre, y parece concretar algo, o sea, su diagnóstico es correcto, por lo menos más allá del sufrimiento. Y eso en términos de política económica te termina mostrando un tipo que entiende lo que... o le hace creer a los demás que está entendiendo lo que pasa y que tiene control sobre lo que pasa. Esa es la parte. Claro. Tengo control sobre lo que pasa. Más yo dije que iba a pasar esto. Yo dije que iba a pasar esto, pasa no esto. les estoy mintiendo. Eso económicamente es un valor, claro, más allá del dolor, porque empezás a decir, ok, nosotros tenemos esta estrategia. Somos un equipo que sale a no ganar los partidos. No ganarlos. Tratamos de que no nos hagan un gol. Para nosotros un empate es una goleada, ¿no? Ahora, y salís sistemáticamente empate, no te meten goles, vos tampoco, pero no te meten goles. Termina siendo a lo mejor más eficiente que el equipo de las estrellas que va a ganar el campeonato pierde 4 fechas y perdió credibilidad el técnico, los jugadores, la institución, y empieza todo ese, los cambios, tiene que estar, el banco es mejor que el que está jugando, el otro técnico es mejor que el que está en el banco. Por eso ves que no hay cambios en el gabinete ni exactamente, nada. Exactamente, yo eso lo veo como más allá de creo que los errores de cómo comunicacionalmente funcionan en ese punto, o han hecho algo que es concreto, o sea, yo te digo hago diagnóstico, sucede. Yo te digo que es aún peor. Lo decíamos ayer, y te voy a sacar un poquito del tema económico. No solamente está cumpliendo sus vaticinios económicos, sino que le está funcionando el relato sospechoso que genera en la gente, ¿viste? Todo el mundo es malo, todo el mundo es un curro, todo, o sea, eso prende. Todos ustedes los políticos son todos unos, han enriquecido, son todos unos chantas, todos, ¿viste? Tira un mar de un sospecha, mensaje casi épico, conspirativo, con música de fondo de cómo destruyó el INADI, claro, cómo destruyó... Claro, entonces digo, la gente se prende mucho, mucha gente, no toda la gente, pero muchas personas les prende ese discurso. Sí, tiene razón. Entonces por eso, en el fondo, y todavía aguantan un poco, a pesar del apriete de 6 meses que esa es la parte pidió, que uno todavía puede decir que no termina de cerrar del todo. Sí hay como una algo en el medio de lo que está haciendo la política económica, sobre todo lo que está haciendo el ministro Caputo, que sí tiene fallas. Y sí, no muestra un plan integral. Más allá de eso, hay que sostener la épica del ajuste porque es lo único que estamos teniendo, como comentamos la salida pasada, que era tanto de motosierra, tanto de licuadora. De licuadora. La única política económica que hay que tiene sus cosas. Vamos a la otra parte, a la parte que usted dice, bueno, contame en qué parte, ¿por qué no crees en esto? ¿O por qué crees que la cosa en definitiva o puede terminar siendo más brutal si esto continúa? Y creo que el límite puede llegar a forzarse más, es decir, una cosa todavía más brutal de ajuste, y ahí volver a analizar, ¿van a aguantar los jubilados? ¿Va a aguantar los docentes? ¿Van a aguantar en general los todo colectiveros, esto, justificándolo? ¿Viste? La gente que está haciendo medidas de fuerza y que lo votó y ahora dice, no es para tanto, ¿van a aguantar? AFIP informó ayer que la recaudación de febrero cayó 11 puntos. ¿Ah, sí? Entonces quiere decir que si vos, ya lo habíamos comentado, como era el juego del déficit gemelo, fiscal. No, entonces no. Claro. Eso ahí hubo un error comunicacional. ¿Respecto a enero o respecto al mismo periodo? Respecto a febrero del año pasado. En términos, el bimestre dio un poquito menos, dio 7 u 8 de caída, pero en cualquier caso un bimestre de caída que muestra una recesión. Claro. Con gente que no está pagando impuestos, los evade, no se recauda porque el IVA obviamente es menor, porque al haber menor consumo hay menor IVA, menor recaudación general de IVA, que es el impuesto que más recauda el Estado. Pero perdóname, ¿no? Hasta pusieron un 30% de beneficio para el que pagara todo, por ejemplo, acá en la provincia, los impuestos, y la gente no paga, pues no tiene guita caída para en la pagar. Recaudación total. Entonces, si tu problema originario era el déficit, tenías que recordar que el déficit no solamente son los gastos, sino que tampoco te tiene que caer los ingresos. Claro. Bueno, los ingresos están cayendo. ¿Cuál es la segunda pregunta? Entonces necesitaremos un ajuste más grande para llegar a los objetivos que el propio presidente dice que no se negocian y que va a llegar a como dé lugar.
llama la atención aparte de ese tipo de declaraciones, porque pasa desapercibido y vos cuando decías como dé lugar a algo en política, estás diciendo que no vas a respetar democráticamente a alguien que se pare con sus derechos, legisladores, como los que le habló el otro día, que no... Decías recién que se equivocaron en lo comunicacional, en lo de... Bueno, eso empiezan a ser sus errores. ¿Eso? Anunciaron un superávit, gemelo. Un mes, corrió un mes, estaba todo agarrado y vos anunciás que tenés superávit. Esos son sus errores y van a ir creciendo en volumen. Bien. Lo que tiene que quizá, la discusión sobre la inflación, para la altura en la que Tombolini, que recién lo mencioné, estaba como funcionario, ya llevaba una cantidad de meses de acumulación de ese mismo error. Vamos a una nueva versión de precios cuidados. Los supermercados aumentaban antes, después te decían que bajaban, la gente seguía viendo que no le evolucionaba la inflación. Pero bueno, en aquel momento a lo mejor no se terminó de entender, creo que ahora es muy claro. Lo que la gente cambió, en términos de economía brutal, cambió inflación por desempleo. Claro. O sea, lidiar con no salir a discutir con los precios con el comerciante, pero teniendo un ingreso mínimo de la actividad que estaba, ahora me di cuenta que este local cierra. Claro. Que el dueño si tenía 2 sucursales, se queda con una o con ninguna, y echa a la gente, etcétera. O sea, el juego es difícil y ahora ponerlo así, claro, a ver, si yo voy a poner el voto, ¿qué elijo? ¿Inflación o desempleo? Y ahí ya hubiera sido otro, si se hubiera internalizado lo del como un eslogan, como lo hacían ellos muy fuerte con la dolarización, etcétera. El mensaje es ese, el dólar, y después, bueno, la explicación técnica, porque hay una malinformación respecto de que la gente está vendiendo los dólares que tenía abajo del colchón, entonces por eso baja el dólar. La realidad es que, fíjate lo que hace, cuando vos tenés recesión, como lo que están informando, vos me comentabas los datos, vimos los datos de caída de inflación en Rosario, los datos de caída del consumo de la ciudad, de Argentina en términos PYME, andan todos arriba del 25% de caída, una recesión muy importante la que está teniendo Argentina, creo que de las más grandes de los últimos 10, 15 años, forzada por el propio ajuste. Cuando vos llevas a toda la economía a la recesión, es lógico que se importe menos, porque ¿por qué importa Argentina y por ende necesita dólares? Porque no es un país industrial, porque muchas de las cosas que consumimos tienen componentes importados. Creo que miramos este escritorio y hay 250 cosas que Argentina no fabrica, las tiene que traer. Pero es propio de una recesión, que cuando vos tenés recesión, en vez de cambiar esta camarita, nos quedamos con la que tenemos, no traemos una de mejor tecnología. Entonces, ahí hay una demanda de dólares para la importación que cae brutalmente igual que el consumo, o peor. O sea que ahí hay dólares que no se están demandando, que antes se demandaban porque la economía funcionaba todavía creciendo. Incluso con la política de Alberto Fernández, que recién en algunos pasajes la critiqué, la verdad no tuvo procesos recesivos tan fuertes como los que estamos viendo hoy. Tuvo otros errores que a lo mejor es esa un poco la situación de hasta dónde hemos llegado. Pero volviendo a la caída del consumo. Ahí no tenés demanda de dólares. Claro. A los exportadores le dijiste, hace 3 meses vos me liquidabas 370 pesos por dólar, ahora me liquidabas 860. Primero tuviste la devaluación brutal. Sí. Y segundo, le armaste un esquema en el que vos le dijiste a los exportadores, encima te dejo vender a 870 el 80% de lo que vendas. Y el 20% si querés venderlo en el mundo financiero. Claro. Ahí armó como un cerrojo interesante en el que nadie demanda porque la importación está caída, porque la recesión se la tragó a la importación. Y todos los que tenían algo por exportar, incluso cosas que estaban acumuladas en silos, etcétera, aunque lo que más se está exportando en este momento, ¿por qué digo mejor? Es porque Argentina está exportando más energía. Estamos exportando más energía y eso está metiendo mejor la balanza de ingresos de dólares. Entonces ahí podés entender cómo toda esa exportación, poniendo el 20% solamente que pase por el mercado financiero, mientras nadie compra nada importado, porque está todo, nadie vende nada, porque nadie eso llevó ayer al gran resultado que muestran del dólar blue 1015. Bajísimo. Recordando que en la elección llegó a 1300. El riesgo país llegó ayer a 1500 puntos, los bonos suben. Acumuló reservas, Caputo lleva 10.000 millones. Y ellos lo venden así como una estabilidad, como algo, como un logro. O sea que lo que te están vendiendo es gato por liebre. Es como... Hay todo un sistema armado que no podría sostenerse demasiado en el tiempo, porque vos no podés
vos podés no importar un mes. Claro, un mes, pero lo mismo que el superávit. Ahora, no podés estar un semestre sin importar insumos básicos para que la población... Vamos a un tema concreto, insumos para la industria farmacéutica. Ya eso te bloquea la fabricación de un medicamento o el medicamento mismo, que a lo mejor venga directamente fabricado del exterior y acá se lo empaca o alguna cuestión por el estilo. Para la industria automotriz, ahí, para todas las industrias. Pero imagínate que ya una enfermedad, lo que pasa con muchos enfermos, digamos, que necesitan medicación oncológica, que dicen no entran, no me dan, no tengo el acceso, eso ya es cruel. Que es parte de toda la Otra vez volvemos a la palabra, la crueldad. Es que hay una... Uno escucha al vocero todas las mañanas y ve una crueldad total. Ayer cuando comunicaba, por ejemplo, lo de Tela. Incluso eran colegas de él, que uno dice, che, vos no eras que trabajaba en los medios antes, gente que vos... Esa crueldad de reírte porque otro se queda sin empleo, creo que más bajo no se puede caer. No se puede caer. Yo creo que de algo, si de algo nos vamos a acordar de este sujeto es de esto, ¿no? De su crueldad. No sé si nos vamos a valorar otra cosa. ¿Te puedo leer algún mensajito? ¿Cómo no? Mira, porque están llegando y dice... bueno, alguien que está diciendo algo que ya dijiste, Fede. Buenas, Fede. Sabés que de macroeconomía este gobierno no tiene ni idea. El superávit fue porque no le pagó a nadie. Esto lo dijiste la semana pasada, lo volvés a decir. Si pagaba Camesa, a la mierda el superávit, dice este a la vez una cosa estructural que la pongo, siempre no nos tenemos que olvidar. Este gobierno opera en el mundo de dólar con cepo. O sea, con todo un esquema liberal, no el esquema anterior que vos tenías un cepo para ir administrando lo que entregabas. Este es un esquema liberal en el que a determinados sectores se le otorgan permisos para operar en el mundo dólar y mientras el resto de la población está con cepo. Entonces es un poco, si vos lo querés reducir, como eso de cazar en el zoológico, es fácil, está ahí con todo cercano. Bueno, recién estaba dando una nota Giacomini que siempre aprovecha para pegarle a Milei. Dijo, si no levanta el cepo en abril, se cae absolutamente todo. Bueno, ¿por qué está jugando mucho con eso. Y, a ver, porque abril se supone que es la liquidación del campo, ya le entraría un flujo concreto de dólares, hay que ver si el campo le empieza a liquidar. Ya dijimos, esto tiene un punto que lo comentamos hace 2 semanas, el 1015 del Blue o el 1020 de ayer. A ver, un productor agropecuario, con todo lo antipático que me pueden decir, yo estoy tratando de describir un estereotipo que tenemos, una persona que... Sí, es que no todos en la sociedad tienen los mismos intereses. No, exacto. Bueno, esta persona... no sé, tenía que renovar su camioneta en diciembre, le duplicaron el valor al que exporta, pero en los 2 meses subsiguientes la inflación le acumuló 50 y pico %, cuanto menos, casi 60%. 60. Bueno, va a llegar abril todavía con más acumulado, 80. No es lo mismo ese 830 que le digo inicial que el de ahora, con 60% acumulado. La camioneta le sale, no sé, el doble, o un 50% más, pongámoslo en pesos. Ese tipo, yo creo que va a tener un incentivo de decirle, a mí no me sigue sirviendo 1000, pongámosle. Caputo está emperrado en que sí, de hecho está teniendo una discusión interna hasta con los liberales cercanos. Bueno, Cabal lo mismo, a ver, Cabal lo mismo, tuiteó en el fin de semana la idea esa, bueno, ahora que el dólar está tan bajo y que aumenten la velocidad a la que devalúa el oficial. Fíjate que hasta Caballo le está diciendo, hace eso que achica la brecha. Otros van diciendo que lo tenés que hacer más adelante. Y otros, como dice Lisandro, plantean eso. Che, ¿no será momento ahora que está todo tan tranquilo de abrir el cepo? No lo abre porque yo no sé cuándo lo va a abrir. Eso, el zoológico le va a seguir conviniendo. Una pregunta, una opinión con respecto al dólar. Buen día, pregunta para Fede. ¿Cómo se entiende la baja de todos los dólares financieros, el dólar libre y demás, mientras la inflación se mantiene en niveles altísimos? ¿Es posible que esa baja del tipo de cambio sea algo permanente? No, yo lo expliqué. La verdad es macroeconómica, sucede en el mundo grande del dólar, que es el del comercio exterior. Tenés totalmente desfasado lo que se está exportando y lo que se está importando. La importación está en cero. Entre que no tienen acceso y la recesión misma te impulsa a no importar, no demandás dólares. Eso del lado de la demanda. ¿Cómo está la oferta de dólares? Bueno, una parte enorme está pasando por el mercado financiero porque Caputo les dijo pasen 80-20. El 20 pasa por el mercado del contado con liqui, el dólar MEP, el dólar blue finalmente, porque están todos relacionados. Entonces vos tenés tan desfasado lo que se vende contra lo que se compra, tenés una situación momentaria. Ahora, ¿podés vivir así? No.
Claro. Bueno, es lo que dice alguien acá, ¿no? La canasta básica salía a esta misma altura del año anterior, 80.000. Hoy sale 430.000. Lo hablábamos fuera de micrófono. 5 veces más. Pero vos seguís a quienes te hacen el cuento de hadas y motosierras, ¿no? Bueno, está un poco cargando. Hay puntos comunes entre los momentos de ajuste que hizo Macri, en el que vivió un veranito como este, también casi igual, casi calcado en los primeros meses, y también pasos del gobierno de la Rúa, donde llamaba la concertación para junio de ese primer año. Después todos sabemos cómo fue terminando todo eso. Y también había una idea de estadista, tiempista, muy fuertemente armada comunicacionalmente, me acuerdo en aquel momento por unos publicistas muy conocidos que tenía la Argentina. Majul y compañía dijeron, acaba de hablar un estadista, acaba de hablar, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, no hay un plan económico, lo que hay por ahora es un experimento, seguimos dentro del experimento, más allá de que ellos, los resultados, en algunas cosas van siendo contundentes. Ajá. Para mí era para marcar eso, de que yo digo que voy a tener recesión y voy a tener inflación, tengo recesión e inflación y la gente dice, bueno, este tipo no me mintió. Claro, es lo que te pregunta alguien. ¿Y si cumple con lo que dice, qué pasa después? ¿Y si cumple? Bueno, ¿y si la gente aguanta los 6 meses, qué pasa después? Logra el objetivo, que es generar una sociedad más desigual. Ajá, ahí está la respuesta. Y de hecho va a fortalecerse eso, porque eso se va fortaleciendo con esas ciudades donde vos ves ya una, por ejemplo, represión, presencia policial, es decir, garrote rozando lo ilegal, claro, es decir, el poder de control es mucho más brutal porque tiene que estar cuidando eso que es la propiedad privada, a como dé lugar. Entonces, bueno, son sociedades distintas. Nosotros vivimos en una sociedad donde eso uno puede, me pegan un palazo en la calle sin haber hecho nada y puedo ir, en todo caso veré qué resolución me da la justicia, pero por ahora puedo ir a hacerlo. En otras sociedades la policía te pega 6 garrotazos y nadie va a estar chequeando ni por qué, porque lo hace un funcionario de control. O sea, Estados Unidos lo pongo por... No vemos videos permanentes de masacran a palazo a uno porque está parado al lado de un árbol. Bueno, es el mundo que pasa en las canchas de fútbol. En las canchas de fútbol pasa eso. Les pegan y... Bueno, y después preguntan. Y tenés que... Claro. Pero bueno, quiero decir... Esa burbuja funciona... Esas situaciones donde incluso se estigmatiza, sociedades donde vos por el solo hecho de tener portación de cara, por decirlo de alguna manera, pueden venir a... pegarte palo por todos lados. Sí, o pueden pedirte el documento, como hicieron la semana pasada acá mismo en Rosario, que subían a los colectivos de la prefectura y pedía documentos. La última pregunta, sí, hago. No sé si hay otras más, acá ¿no? Hay otra. Pero recién habló Puyaro, viste, con respecto al encuentro en mayo, a la convocatoria de los gobernadores en mayo. Viste, están divididos, en general, salvo Axel Kicillof y el gobernador de La Rioja, los demás dicen, bueno, está bien que se quiera dialogar, vamos a ir. Incluso Puyaro dijo, está dispuesto a ir, pero no que nos, qué sé yo, a dejarles en claro que esta es una provincia muy rica, muy productiva, que el campo, qué sé yo. Lejos estamos, ¿no?, de que esta provincia aplique un gravamen a las 20 empresas más ricas de esta provincia. No, lo veo como un punto intermedio, es decir, a lo mejor está tratando de no entrar en la confrontación en la que el propio presidente quiere poner a los gobernadores, eso será parte de una estrategia, etcétera. Yo lo que puedo decir es que toda la política nacional planteada, incluso para Santa Fe, es lo menos Santa Fe que existe. O sea, no vamos a morir en ese concepto de creer que Santa Fe es una provincia productiva que depende de la producción, del comercio. Nadie lo tiene en cuenta porque está toda esa idea porteña de Santa Fe al campo. Están ahí, tienen un montón de campo. Bueno, y está Expo Agro. Ahora, no tienen idea que el grueso de la ciudad, el componente, la representatividad que tiene el comercio y los servicios, son más que lo que propone. O en todo caso están encadenados. Una cosa no sucedería sin la otra. A mí, en términos de lo que se juega Puyaro, es enorme como para que en algún punto termine claudicando y cediendo la provincia hacia esa política. Eso es lo que yo puedo decir. O sea, si yo estuviera parado ahí con toda la presión que me imagino que puede llegar a tener, etcétera, lo que le diría Maximiliano, es demasiada mosca, vamos a decirlo concretamente, es demasiada plata la que vos estás poniendo en juego para seguir a un tipo en un experimento. Bien. Entonces ahí, eso es con lo difícil del momento, me imagino. Pero, hoy es Expo Agro.
¿Qué significa Expo Agro para esta provincia? Para los que no conocen esta feria o el campo y todo lo demás. No, es un negocio de las marcas del agronegocio y de gente de la comunicación del agronegocio, es un negocio donde está Clarín y La Nación. Si yo me entiendo, plata, ¿no? Son los organizadores siempre, el principal sponsor. Hay mucho de poder ahí. Claro. Es decir, lo que decíamos antes, Argentina tiene que importar cosas porque no es un país industrial. ¿Por qué no es un país industrial y Brasil sí? Bueno, porque hubo una pelea de poderes en el que el salto a lo industrial, el industrial da empleo. Todas las economías del mundo capitalista tuvieron esa disputa que tener que dar. Querés dar el salto hacia lo industrial y tenés que posponer los intereses de un sector que es primario. ¿Por qué? Porque la industria da 6 veces más empleo, 10, 15, 20 veces más empleo. Derrama. Genera una estructura productiva, te genera independencia económica, no tenés que importar, lo fabricas acá, ¿no? X cosa. Eso es lo que hacen las potencias. Acá no quisimos dar ese salto. José Pablo Feynman, que tiene un montón de cosas que me encantan, otras más o menos, pero sí, un referente, nadie lo puede negar. Decía eso, Argentina en ese punto es precapitalista. Todavía no llegó a la industria, a la revolución industrial. Claro. Entonces, si vos lo pensás, decís, bueno, ¿de qué me están hablando? Liberalismo, escuela austríaca, no sé dónde, y yo sigo defendiendo un sector y soy primario. Claro, es decir, los que defendían que los países eran ricos por el agro eran los fisiócratas, si no me equivoco. Era un pensamiento anterior a los capitalistas. O sea que somos precapitalistas. Y un poco en el ya concepto no tenemos los económico. Claro. Bueno, si lo pensás desde ese punto de vista, eso es verdad. Y nunca quisimos dar ese salto. No. Y por eso está Expo Agro. Y por eso está Expo Agro. Por eso hay que defender Expo Agro. Gracias. ¿Le queda algún mensajito o no? Sí, una consulta, que ya te dejamos ir. Has respondido en otro momento, pero como el público se renueva, acá nos dicen, hola, consulta para Fede, ¿qué piensas sobre dejar el sueldo en Mercado Pago para ganar intereses y así no perder tanto frente a la inflación? ¿Es seguro? Tiene sus cosas para criticar. Yo creo que hoy está en un momento menos complejo que el que estaba durante las elecciones, con mucha disputa sobre qué iba a pasar con los bancos. Mercado Pago no es un banco todavía en sí, entonces tiene como algunas cosas ahí de control sobre el dinero de terceros que los bancos tienen y Mercado Pago no. Pero hoy no lo veo como para desechar esos puntos de interés de más que te da. En todo caso siempre tenés que estar alerta de que tiene otros mecanismos de control respecto de qué hace Mercado Pago con tu plata, respecto de lo que hace un banco. Por ahora, capaz que en un momento pasa a ser como un banco más. Pero bueno, se ha alivianado bastante el camino para las billeteras. Bueno, listo, ya está, lo dejamos ir. Retírate. Gracias, Fede, como siempre. ¿Te vemos cuándo entonces? Anunciémosle a la gente, a tu público. El jueves próximo. Pero lo dejamos ir porque el tipo necesita ir a laburar a otro lugar, como todos nosotros. Si no, no llega a fin de mes. Seguimos.